Sofastur y el proyecto de traducción de software libre al asturiano. Cuando falamos de software libre non falamos de software gratuito, falamos de software que distribuye el seu código fonte permitiendo la súa modificación y adaptación. Les empresas que desendolquen software privativo miren muy poco para les lingües minorizaes, al ser normalmente mercados en forma pequeños como para sacarlos una rentabilidad económica. En el caso del software libre, las traducciones están fechas por voluntarios, y así podremos encontrar aplicaciones en quechua, groenlandés o, en el caso que nos interesa, en asturiano. Sofastur non é unha empresa ni é unha asociación, sencillamente somos un grupo de usuarios que coordinámonos a través de internet para disponer de aplicaciones en asturiano y poder mejorarles día a día. Tú también puedes formar parte de Sofastur, nada más que tienes de entrar en sofastur.org y ponerte en contacto con nosotros a través del wiki o de las listas de correo. Ubuntu y GNU, y Linux, y un sistema operativo de fechu con todas las aplicaciones necesarias para el trabajo diario. Con Ubuntu puedes escaecerte de virus y de costosas factures porque ofrece de valdre desde ubuntu.com. Y un sistema muy fácil de remanar. En el menú Aplicaciones amuésense ordenados en categorías todos los programas instalados en el sistema. En lugares tendrás acceso a las unidades de almacenamiento y de red, y en sistema a las opciones del tu equipo. Podrás restaurar la web con Firefox. Puedes organizar los tus correos y shares con Evolution. Puedes sentir música, ver películas, grabar CDs, falar con los tos collacios, editar vídeo, todo lo imaginable con un ordenador. Si en TAT tienes dubies, Ubuntu está en asturiano y tiene soporte para la H aspirada de la H vaqueira, al ofrecer una configuración especial del teclado para el asturiano. Veo que estás convencido, pero ties medrana. Ubuntu es muy fácil de instalar, sí que así tiene una comunidad de usuarios que siempre está dispuesta a echarte un gavito. Esa comunidad también fala asturiano, tapaponga hay un blog de usuarios de Ubuntu de Ponga Colunga, que están dispuestos a ayudarte cuando faiga falta. Pero si en Tati es medrana, Sofastur organiza talleres para enseñarte a instalar y usar Ubuntu desde cero si fai falta. Ubuntu es el proyecto más ambicioso de Sofastur, pero seguimos trabajando de modo coordinado en otros proyectos y seguimos medrando. ¿No quieres formar parte de este sueño?